Se oye, ¿no? Sí se oye. Muy buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa para presentar el bono rural de transporte a la demanda. Lo primero que tengo que decir antes de explicar en qué consiste el bono rural de transporte a la demanda es que es una magnífica noticia para las personas que viven en el mundo rural, que van al mundo rural o que pasan por el mundo rural. Este nuevo bono rural de transporte es, en conclusión, autobús gratis en nuestros pueblos para todos. Fíjense, va a ser autobús gratuito para 5.000 localidades, se va a beneficiar 1.200.000 personas de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de 123 zonas de transporte a la demanda, más de 1.900 rutas con esos 1.200.000 potenciales usuarios de los municipios a los que me estoy refiriendo, municipios y localidades. En principio está dirigido a ese 1.200.000 potenciales usuarios que viven en estas localidades, pero por supuesto van a poder acceder al servicio gratuito cualquier persona que lo necesite, bien sean turistas, bien sean familiares, bien sean habitantes en vacaciones, bien sean personas que tengan una segunda residencia en alguna de estas localidades. Lo vamos a implantar en marzo de este año en la zona piloto de Fuentes de Oñoro, en Salamanca. Cubrirá 17 municipios con 7 rutas a disposición de 14.000 habitantes. Después vamos a ir incrementando a distintas rutas y zonas hasta que se complete este servicio en marzo del 2022. Por tanto, este bono rural gratuito de transporte a la demanda es un impulso a la movilidad en nuestras zonas rurales, es también mejorar la calidad de vida de las personas en las zonas rurales. Va a facilitar con esa movilidad el acceso a servicios tan importantes como la sanidad. Va a facilitar también las gestiones administrativas, el ocio y también la actividad comercial. Es una apuesta por la igualdad en nuestro mundo rural. Eso es algo que quiero remarcar, la apuesta por la igualdad en el mundo rural, por crear oportunidades, por acompañar a los que nos necesitan y, sobre todo, la vida en nuestros pueblos. También quiero remarcar algo muy importante. Es una apuesta por la modernización en el mundo rural. Un principio básico de la Junta de Castilla y León, la apuesta por la igualdad y la apuesta por la modernización, porque las nuevas tecnologías nos van a permitir, ahora lo explicaré, nos van a permitir que esa modernización llegue a todos los rincones. Fíjense, esa transformación digital, esa apuesta por las nuevas tecnologías, cuando hablo de esto, vamos a actuar, se va a funcionar a través de una aplicación gratuita de teléfono móvil, aunque mantendremos las tarjetas físicas para todas las personas que quieran utilizarlo. ¿Cómo se va a poder acceder al autobús? Pues como el transporte a la demanda. Va a haber una previa reserva a través de un teléfono gratuito del transporte a la demanda. Y luego, una vez que lleguemos al autobús, acercar el código de barras de la APP del móvil al terminal del conductor será suficiente. Vuelvo a insistir que junto con esta aplicación informática se puede utilizar la tarjeta física, acercando esa tarjeta física al terminal del conductor que está en el autobús, también permitirá el acceso. Esa tarjeta física será de uso perpetuo, será de viajes ilimitados y se puede adquirir con un coste inicial de 5 euros para garantizar precisamente la conservación de la tarjeta, de esa tarjeta física. Por tanto, este sistema de autobús gratuito de transporte a la demanda
creo que es muy positivo. ¿Qué esfuerzo económico vamos a hacer desde la Junta de Castilla y León? En este año en el que nos encontramos, aproximadamente unos 300.000 euros adicionales a lo que ya ponemos en el transporte público colectivo. El año que viene lo tendremos que incrementar hasta los 600.000 euros. Total, 600.000 euros, y ya se consolidará en esas líneas, en esas cantidades aproximadamente para el resto de ejercicios presupuestarios. Fíjense, creo que es importante resaltar en estos momentos el esfuerzo que hace la Junta de Castilla y León para mantener, para equilibrar el déficit del transporte público. Estamos hablando de 13 millones de euros que aportamos todos los años precisamente para soportar el déficit del transporte público en nuestra comunidad autónoma. De esos 13 millones de euros, prácticamente la mitad, 6.200.000 euros, la Junta invierte en lo que significa el mantenimiento del transporte a la demanda. Creo que 17 años después de esta iniciativa pionera, el transporte a la demanda, es importante la apuesta por la modernización que hacemos. Fue en su día, desde luego, un proyecto piloto que se ha visto con muchísima eficacia, una apuesta por el mundo rural. Han imitado en otras comunidades autónomas, incluso en otros países. Yo creo que, por tanto, la iniciativa fue muy positiva cuando empezó, y la apuesta que hacemos por la modernización en estos momentos es especialmente positiva también. Es un sistema de transporte sostenible, también un sistema de transporte comprometido con el mundo rural y, como digo, pues hay que apostar, desde luego, y un ejemplo, apostar por él, y es, como he dicho antes, un ejemplo a seguir. Desde nuestras responsabilidades vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo todo lo posible por mejorarlo, por ampliarlo a más zonas, a más localidades y a más personas. Dicho esto, saben ustedes que se aprobó una ley de transporte, fue exactamente en el año 18. Después de la ley de transporte, lo que hicimos fue trabajar en el nuevo mapa de transporte, en el que hemos venido trabajando en los últimos meses, y vamos a publicar el próximo lunes en el BOCIL. A partir de ahí trabajaremos en los proyectos de explotación y luego haremos las concesiones. Tengo que decir que en ese nuevo mapa de transporte se está contando con todo el mundo, con todos los que tienen algo que decir, desde las administraciones locales, la Federación Regional de Municipios y Provincias, diputaciones provinciales, ayuntamientos, etcétera, también los representantes de distintos colectivos, que no me voy a extender en ello. Pero sí quiero decir que para el año 2023, complementario a todo esto que estamos hablando del transporte a la demanda, decir que en el año 2023 queremos lograr que el transporte público llegue a todos los rincones de Castilla y León. Fíjese, Castilla y León tiene 6.200 localidades aproximadamente, de los que 1.200 localidades no tienen aún transporte público. Nuestro compromiso con el mundo rural quiere llegar a todos los rincones. Queremos llegar a esas 1.200 localidades en las que todavía no hay transporte público. Esa es una muestra clara de nuestro compromiso desde la Junta de Castilla y León, y el mío también a nivel personal, con las personas y con la vida en el mundo rural. Apostamos, por tanto, por la igualdad, apostamos por la modernización, apostamos por el acceso a los servicios públicos de calidad. Queremos que la calidad de vida mejore especialmente en el mundo rural. Yo, por mi parte, nada más. Para concluir, vamos a proyectar un vídeo sobre el bono rural gratuito para el transporte a la demanda, que durará unos minutos, y a partir de ahí quedaremos a cuantas preguntas deseen formular. Muchas gracias.
Bien, pues vamos a comenzar con... ¿Sí? ¿Perdón? Ah, ok. Ahora sí, vamos a iniciar el turno de preguntas después de la exposición y lo vamos a hacer con nuestro compañero de la cadena COPE en Castilla y León, Javier Luna. Cuando quieras, Javier, adelante. Gracias, buenos días, presidente. Sí, no sé si con este cambio se plantea también alguna modificación de frecuencias, de horario, de días, básicamente su ampliación o por el momento no. Y luego ha dicho que entre las ventajas que tendrá será garantizar el acceso a ocio. Bueno, pues de cara un poco a esa reunión del lunes del Consejo de Gobierno, no sé qué tal expectativas tiene. Bueno, sí a la primera pregunta. Va a haber más posibilidades. Lo que pretendemos es llegar a más personas, a más localidades, a más frecuencias y adaptar sobre todo el transporte público a la demanda, a las necesidades de las personas. Solo pasarán aquellos autobuses donde previamente se haya hecho una reserva. Eso es acomodarnos entre la oferta y la demanda. Respecto de la otra, pues esperamos al Consejo de Gobierno del lunes, analizaremos con seriedad y con sentido común, como hacemos siempre las cosas, pues todos los indicadores que existen, la incidencia acumulada, las plazas de ocupación de UCIs, etcétera, y tomaremos las decisiones pertinentes. Continuamos, pues, con nuestro compañero de la cadena SER, Manuel Rodríguez. Manolo, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Sí, buenos días, presidente. Quería plantearle dos cuestiones. Una en relación a las manifestaciones que se están produciendo, como por ejemplo la de los hosteleros. Yo no sé si el próximo lunes en el Consejo de Gobierno puede haber algún levantamiento más de restricciones que afecte a este sector. Y luego también sobre no estas manifestaciones, sino otras que incluso se están desarrollando y algunas que están siendo también cuestionadas, como las hipotéticas que podían celebrarse y que al final no se van a celebrar del 8 de marzo. ¿Considera la Junta de Castilla y León que, al igual que se recomienda que las del 8 de marzo no se desarrollen, debería esto extenderse también al resto de movilizaciones, aunque sabemos que es un derecho que está reconocido? Mire, vivimos en una situación excepcional y eso es algo que todos tenemos que analizar y tener presente y analizar con profundidad. Entonces, en esta situación excepcional a veces tenemos que tomar decisiones excepcionales. Yo desde aquí quiero trasladar mi comprensión, mi cariño, mi sufrimiento, que sé que es el suyo, el de los sectores afectados, no solo el de la hostelería, también el de los centros deportivos, los gimnasios en interior, también, por supuesto, el de los centros comerciales o el del sector del juego. Yo quiero que sepan que tienen el compromiso, la comprensión, el cariño de la Junta de Castilla y León. Sabemos que en estos momentos hay fatiga, hay cansancio en muchas personas de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, en el mundo entero, que hay apuros en muchísimas familias, en muchísimos empresarios, en muchísimos autónomos. Lo sabemos y quiero que eso lo tenga claro todo el mundo. Estamos tomando decisiones a veces duras, impopulares, pero lo estamos haciendo para proteger la salud, para salvar vidas y precisamente para evitar recaídas y, sobre todo, para facilitar el relanzamiento de la actividad económica. Dicho esto, quiero insistir en los casi 50 millones de euros. Ayer recordó el vicepresidente y portavoz en la rueda de prensa. Quiero insistir en ello. Casi 50 millones de euros destinados en exclusiva a la hostelería. Va a haber reuniones. De esos 50 millones van a empezar a pagarse la próxima semana.
va a haber reuniones con los sectores afectados para planificar la apertura y para que todos seamos conscientes de que tenemos que hacer una desescalada sin prisas, tenemos que evitar las recaídas, porque solo desde la seguridad sanitaria podremos afrontar la recuperación económica. Respecto del otro tipo de manifestaciones, yo hago mías las palabras claras y contundentes de la ministra de Sanidad. No al lugar. Pues si la ministra de Sanidad ha dicho eso, yo hago mías las palabras. La Junta de Castilla y León hace suyas estas palabras. Seguimos adelante. Nos sigue esta mañana desde Castilla y León Televisión Jorge Francés. Jorge, buenos días. Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle por el tema de la protección del lobo. Después de la reunión de ayer y la intervención de los dos ministros, en el que parece que se llevó el gato al agua la ministra de Transición Ecológica, yo no sé qué opinión tiene y qué margen de maniobra hay de las comunidades que se han opuesto a esta protección del lobo en todo el país, si el Gobierno pues finalmente consigue aprobar esa protección. Muchas gracias. Mire, yo respecto de esto, decir claro que nuestra postura no varía. Tenemos una postura además común, no solo en la comunidad, en Castilla y León, sino que las 4 comunidades afectadas, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, hemos dirigido la misma carta, los 4 presidentes, al presidente del Gobierno. Entendemos que solo desde el diálogo, desde el entendimiento, podremos llegar a un acuerdo. Queremos rechazar la política de imposición de la actual ministra de Transición Ecológica. Así no se hacen las cosas. Nos parece una actitud reprochable y deplorable. Lo que pedimos es diálogo y entendimiento. Nosotros queremos entender la posición de todos, pero también queremos que se entiendan los intereses que está defendiendo en estos momentos la Junta de Castilla y León. Es la de los ganaderos y vamos a estar a su lado y creemos que esa posición es tan legítima y tan importante como cualquier otra posición o cualquier otra postura. La pregunta de la agencia Europa Press la hace esta mañana Beatriz Consuegra. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Yo tenía 2 preguntas sobre el proyecto que nos ha presentado hoy. Ha hablado de la implantación del transporte de la demanda en Fuentes de Oñoro. Si nos puede precisar un poco cuál es el calendario desde este mes de marzo hasta el marzo del año siguiente, cuando estaría implantado en toda la comunidad. Y luego también le quería preguntar por un tema de actualidad sobre la segunda regularización fiscal del rey don Juan Carlos. ¿Qué le parece? Si considera que Fiscalía tendría que intervenir para saber, por ejemplo, de dónde ha venido este dinero y si considera que tendría que venir a España. Muchas gracias. Respecto de la segunda pregunta, tengo que decir que la ley es igual para todos y, por tanto, la ley se debe aplicar al rey Juan Carlos I, por supuesto, como a cualquier otra persona. La ley, como digo, es igual para todos. Y quiero hacer un reconocimiento público a la institución de la Corona y, en especial, la figura de don Felipe, que es el símbolo de la unidad de la nación española. Respecto de la primera pregunta, es el calendario, ¿no? Bueno, en marzo, como he dicho, empezaremos en esa zona piloto en Fuentes de Oñoro y en las 17 localidades de las que se beneficiarán 14.000 beneficiarios. Nuestra intención es, en un año, llegar a todas las localidades que tienen implantado el transporte a la demanda. Son más de 1.900 rutas y se van a beneficiar en torno a 1.200.000 personas de potenciales usuarios, sin tener en cuenta, por supuesto, como he dicho antes, turistas, o aquellas personas que pasan las vacaciones en estas localidades o también aquellas que tienen la segunda residencia en estas localidades. A partir de ahí, pues mes a mes se irán incorporando una zona por provincia para llegar a tener aproximadamente a final de año 80 de las 123 zonas y luego completar todas las 123 zonas de las que estoy mencionando en el primer trimestre del año que viene. Desde la agencia ICAL nos sigue hoy Jorge Alonso. Cuando quieras, Jorge, adelante.
Sí, hola, buenos días, presidente. Una cuestión del proyecto que nos ha presentado, podemos entender que entonces en un año más o menos el transporte a la demanda va a ser completamente gratuito en Castilla y León, va a dejar de tener coste para los usuarios. Y luego, en relación a la reunión del lunes, si nos podía adelantar si se va a tomar algún tipo de decisión para alguna de las provincias de la comunidad que presentan mejor evolución o si tendrán que esperar a que los parámetros o los indicadores conjuntos, bueno, pues alcancen los valores establecidos en el semáforo. Y de cara a la Semana Santa, si nos podía puntualizar cuál es la propuesta que hace Castilla y León al resto de comunidades autónomas y al Gobierno, y si ha contactado con la Comunidad de Madrid para conocer si ellos van a aplicar el cierre perimetral en esas fechas. Gracias. Vamos a ver, respecto de la primera pregunta. En un año, el transporte público a la demanda será gratuito para más de 5.000, en torno a 5.000 localidades y beneficiará a 1.200.000 personas que viven en el mundo rural. Esto, vuelvo a insistir, pone en valor el compromiso con el mundo rural, con la igualdad con las personas que viven en el mundo rural, la apuesta por la transformación tecnológica y la modernización del mundo rural, el acceso a los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, el ocio, el comercio, etc. Esto es algo especialmente relevante e importante. En segundo lugar, la reunión del lunes. Estamos a viernes, por tanto, vamos a esperar al lunes a que, en el lunes nos reunamos en el Consejo de Gobierno y las decisiones que tomemos, por supuesto, se informará a través del vicepresidente y portavoz y la consejera de Sanidad. Y la tercera cuestión, ¿cuál es nuestra postura en la Semana Santa? Nuestra postura es que el Gobierno de España actúe, que el Gobierno de España ejerza la labor de coordinación, que el Gobierno de España no haga lo que ha hecho hasta ahora desde el verano para acá, que ha declinado de sus responsabilidades constitucionales. Vamos a estar a su lado, vamos a estar con ellos, con otras comunidades autónomas y con el Gobierno de España. Tenemos que llegar entre todos a un punto común. Hay criterios comunes, es verdad que cada comunidad autónoma tendrá una incidencia distinta y unas peculiaridades distintas, pero tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. No puede haber 17 respuestas, tiene que haber una respuesta única y esa responsabilidad le corresponde, como no puede ser de otra manera, al Gobierno de España, al que apoyaremos y ayudaremos para conseguir ese acuerdo común para todos, porque eso beneficia a todos los españoles, eso beneficia a España. Continuamos ahora con Óscar Rodríguez, de la agencia EFE. Óscar, adelante. Hola, buenos días, presidente. Lo primero es una duda sobre el sistema del transporte que pretenden implantar. Mi duda es si, por ejemplo, un ciudadano de Fuentes de Oñoro, ¿hasta dónde va a poder viajar con este bono? No sé si se pone algún límite provincial o si se circunscribe a la zona de influencia de esa zona de transporte. A ver si nos lo puede aclarar. Y también si nos puede aclarar si esos 5 euros que van a pagar los usuarios por esa tarjeta, etcétera, si eso ahora se paga ya, es decir, si los usuarios que tienen una tarjeta ya pagan esos 5 euros o será un ingreso que tendrá la Administración por esa vía. Y sobre otros temas, hoy entra en vigor en la práctica la ampliación del horario a establecimientos no esenciales. Eso va a permitir, por ejemplo, a la hostelería dar cenas de una manera más normalizada en terrazas de lo que lo hacían hasta ahora. Yo no sé si la Junta anima a los ciudadanos a aprovechar esa oportunidad de poder ir a cenar fuera o si recomiendan prudencia a la hora de hacer ese tipo de actividades. Gracias. Vamos a ver, el transporte a la demanda es desde los municipios hasta las cabeceras. Eso es lo que buscamos, que ese transporte público de cercanía, que es el transporte a la demanda, sea gratuito para poder acudir a las cabeceras, para realizar las cabeceras de esas distintas zonas.
Dicho esto, respecto del coste de la tarjeta, se pagaría de una sola vez. No se trata con esto de recaudar, ni por parte de las empresas ni de la Administración pública. Lo que se intentaría es que aquellas personas que quieran tener una tarjeta física porque le interesa, le conviene o le parece oportuno, garantizar el mantenimiento de esa tarjeta, que sería perpetua y sería de viajes ilimitados. O sea, no es una búsqueda de la recaudación de un ingreso, todo lo contrario. Lo que se busca es la protección, el deterioro injustificado de esa tarjeta. Este es un sistema que está implantado en el transporte urbano, en el transporte metropolitano, en el transporte a la demanda. Parece que se paga algo menos, pero sería de uso, como digo, ilimitado y tendría una validez indefinida. Incluso aquellos que no quieran utilizar esa tarjeta pueden utilizar la aplicación que a través de un teléfono móvil puedan acercar al terminal que tiene el conductor en el propio autobús y, por tanto, eso tendría coste cero. Sería plenamente gratuito también eso. Respecto de los horarios, mire, vamos a ver, creo que en los momentos que estamos viviendo, después de un año de pandemia mundial y un año de pandemia en España, tenemos que insistir en la prudencia y en la responsabilidad de todos. Esto es una reflexión en la que hemos insistido siempre desde la Junta de Castilla y León. Y yo lo que quiero trasladar es un mensaje de prudencia, de que la gente actúe con responsabilidad y con prudencia, que haga lo que tenga que hacer, pero cumpliendo las recomendaciones y las reflexiones y las indicaciones y los acuerdos de las autoridades sanitarias. Si se dice que tiene que utilizarse la mascarilla en todo momento en las terrazas, debe utilizarse la mascarilla en las terrazas y solo quitársela para beber o para comer. Si se dice que no se fume en las terrazas, no se puede fumar en las terrazas. Si se dice que tiene que haber distancias entre las mesas, se tiene que cumplir con esas distancias. Hay algunas cuestiones que corresponden, estoy hablando de la hostelería, pero esto mismo referido a las recomendaciones del sector del juego, de los centros comerciales con los aforos, también de los gimnasios y centros deportivos. Hay algunas cuestiones que son los propios titulares de las empresas los que tienen que hacer que se cumplan esas normas, pero también hay una responsabilidad personal en la que todos debemos cumplir, todos. Y, por tanto, yo aquí lo que traslado es un mensaje de prudencia. Creo que lo que voy a decir ahora lo entiende la inmensa mayoría de la población de Castilla y León. Tenemos que actuar sin prisas, tenemos que actuar con prudencia, tenemos que evitar recaídas y solo así podremos afrontar el futuro con la esperanza que se nos abre con las vacunas. Desde el norte de Castilla sigue esta rueda de prensa Susana Escribano. Así que, Susana, cuando quieras puedes ya preguntar. Sí, hola, buenos días, presidente. Yo le quería preguntar por los aproximadamente 1.200 núcleos de población, localidades que no tienen transporte público, ¿qué calendario barajan para intentar llegar a ese objetivo de que el transporte público, todos los ciudadanos que viven en Castilla y León, con independencia del lugar de residencia o donde se dirijan, puedan utilizar transporte público? Y luego, sobre un tema más político, le quería plantear la cuestión desde su experiencia, si considera que es posible que el amago de moción de censura del PSOE se plasme y qué grado de confianza tiene usted en la formación que está coaligada con usted, ya no en los miembros del Gobierno, en el vicepresidente y los consejeros, sino lo que es en la formación política de Ciudadanos de cara a esa posible moción de censura. Muchas gracias. Vamos a ver. Respecto de las 1.200 localidades que en estos momentos
no tiene la posibilidad de que el transporte público acceda a su municipio. Lo he dicho antes, se aprobó la ley hace unos años. El próximo lunes se va a publicar el nuevo mapa del transporte. A partir de ahí tendremos que tomar otras decisiones, los proyectos de explotación y luego la adjudicación de las concesiones administrativas. Nuestro compromiso es que en los primeros meses del 2023 esto sea una realidad. No solo llegar a 5.000 localidades, sino llegar a 6.200 localidades de nuestra comunidad autónoma con el transporte público. Aclarar respecto del transporte público a la demanda y contestando también un poco o recontestando la cuestión que planteaba Óscar de la agencia EFE, decir que el billete ahora en el transporte a la demanda tiene un coste. A partir de ahora, el transporte a la demanda será gratuito y simplemente ese coste de esos 5 euros será por la pervivencia de la tarjeta. Respecto de la moción de censura, mire, yo lo que puedo decir es lo que yo veo, lo que depende de mí. Yo estoy preocupado de las personas de Castilla y León. La Junta de Castilla y León, todos y cada uno de los miembros de la Junta de Castilla y León estamos preocupados de las personas de Castilla y León, de afrontar la pandemia para superar entre todos este golpe duro que nos ha tocado vivir en estos años, para apostar desde esa seguridad sanitaria en la reactivación económica. Hemos aprobado los presupuestos más grandes de la historia de Castilla y León, 12.291 millones de euros. Estamos trabajando en iniciativas que apoyan a las personas. El transporte a la demanda gratuito para el mundo rural para 1.200.000 personas. Seguimos trabajando, por tanto, no solo en la superación de la pandemia, sino también en otras cuestiones que consideramos fundamentales para fortalecer los servicios públicos, para reactivar la economía. Y respecto de otras formaciones políticas, mire, para mí el Partido de Ciudadanos es un partido serio. El pacto que firmamos con Ciudadanos se está cumpliendo a la perfección y yo tengo la mayor de las consideraciones de la presidenta del Partido de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y, por supuesto, de los miembros del Gobierno del Partido de Ciudadanos, capitaneado por el vicepresidente Francisco Igea, y de todos los miembros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Por tanto, yo a partir de ahí, todo lo demás son especulaciones. Desde la Junta de Castilla y León estamos preocupados por las personas de Castilla y León. Desde otras fuerzas políticas están ocupados de sillones. Esa no es nuestra batalla, ahí nosotros no vamos a entrar. En el mundo de Castilla y León tenemos esta mañana a Rodrigo de la Era. Rodrigo, adelante. Hola, buenos días, presidente. Bueno, en relación a lo que comentaba el compañero de la inclusión del lobo como especie protegida, el líder del Partido Socialista aquí en Castilla y León, Luis Tudón, casi que comentaba una crítica hacia ustedes, hacia la Junta, que no buscaban el consenso, que no defendían al sector ganadero, sino que solo buscaban los enfrentamientos con el Gobierno de España. No sé qué opinión le merece eso. Y luego, en relación a las restricciones, en el caso de territorios como Ávila, que ya presenta datos para la reapertura, el lunes, si se decide que abre, ¿en qué momento entrarían en vigor? ¿Se esperaría hasta el próximo viernes o entrarían directamente al día siguiente de la decisión que se tome el lunes? Gracias. Respecto de lo del lunes, hablaremos el lunes. Lo que sí puedo decir es que las decisiones que anunciemos el lunes entrarán en vigor con el tiempo suficiente para que todos seamos capaces de entender el mensaje y de adaptarnos a esa decisión. En segundo lugar, respecto del lobo y la posición del Partido Socialista. Mire, yo sé que hay fuerzas políticas que están preocupadas en el conflicto, en el barullo, en el ruido. Desde la Junta de Castilla y León estamos ocupados de entendernos, de dialogar. Han sido innumerables las conversaciones que ha tenido el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
con otros consejeros afectados. Y también recibí una llamada de la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Transición Ecológica, que me dijo que antes de tomar una decisión se hablaría con nosotros. La respuesta fue de manera unilateral y sin previo aviso la comunicación de una decisión de estas características. Vuelvo a insistir, le hemos pedido al presidente del Gobierno, los 4 presidentes de las 4 comunidades autónomas, una reunión. Eso no es conflicto, eso es diálogo, eso es la búsqueda del entendimiento, esa es buscar una posición de consenso. Pero es que en esta situación el Gobierno socialista está utilizando sectariamente sus ideales para confrontar con las comunidades autónomas. No es nuestra estrategia. Queremos llegar a un entendimiento, pero queremos y creemos que la posición que estamos defendiendo es tan legítima como cualquier otra posición y otra postura. La postura de los ganaderos es tan legítima como cualquier otra postura y por eso la vamos a defender en todos los sitios y, en primer lugar, pidiendo diálogo y consenso al Gobierno de España y a su presidente. Nos situamos ya en el diario ABC. Allí está Miriam Antolín. Cuando quieras. Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle de nuevo por la Semana Santa. Le ha pedido al Gobierno criterios comunes y quería saber si usted teme si puede pasar lo mismo que ocurrió en Navidad. Y por otra parte, si esos criterios comunes no se adaptan a lo que quiere la Junta, si serían partidarios de ser más restrictivos, sobre todo en cuanto al cierre perimetral. Y por otra parte, quería preguntarle cómo valora las declaraciones de Fernando Simón de ayer, en las que dijo que había más riesgo debajo de un paso de Semana Santa que en una manifestación de 500 personas, como las que se plantean para el 8M en algunos sitios. Mire, yo respecto de Fernando Simón creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Es el que mejor explica lo que ha ocurrido y el que menos acierta en lo que se tiene que hacer. Yo, en fin, creo que no tengo que decir nada más. Respecto de la posición con respecto a la Semana Santa, vuelvo a insistir, tenemos que tener una posición común. Este es un país que se llama España, que tiene un gobierno en nuestro país. Vemos a veces con legítima envidia cómo en otros países, en Italia, en Alemania, en Francia, Portugal, se adoptan posturas comunes. Hay que entender que la España de las autonomías hace que haya responsabilidades importantes delegadas en las comunidades autónomas. Pero tenemos que actuar de manera conjunta y común. Y cuando lo hacemos, la gente entiende mejor nuestro mensaje. Cuando lo hacemos, cuando somos capaces de ponernos de acuerdo, cuando el Gobierno de España lidera una posición conjunta con los gobiernos de las comunidades autónomas, la gente lo entiende mucho mejor. Y esa es una responsabilidad que debemos reclamar al Gobierno de España. Y ahí va a tener siempre la complicidad y la colaboración de la Junta de Castilla y León. No quiero insistir en qué sí o en qué no. Lo importante es que seamos capaces de llegar a una postura común, que haya una respuesta común. Y eso no quiere decir que en función de los territorios o incluso dentro de cada comunidad autónoma, en función de las provincias o de las áreas de salud, pueda haber una respuesta adaptada a las circunstancias y peculiaridades, pues de la incidencia o de la ocupación, el nivel de ocupación de las UCIs, etcétera. Escuchamos ya la pregunta de Diana Serrano, de Noticias Castilla y León. Diana. Hola, buenos días, presidente. Insistiendo en la pregunta anterior de la compañera sobre la moción de censura y al margen de la solvencia de Ciudadanos y de su presidenta Inés Arrimada, ¿le ha asegurado el vicepresidente Igea que el grupo parlamentario en Castilla y León está lo suficientemente cohesionado y no hay resquicio para poder plantear siquiera la hipótesis de que prospere una virtual moción de censura? Muchas gracias. Mire, yo lo que tengo que decir es que respecto de esta situación hay dos posturas. La Junta de Castilla y León está preocupada por proteger la salud, por salvar vidas, por reactivar cuanto antes la economía de nuestra comunidad autónoma y ayudar a España. Y hay otros que están preocupados
de un juego de sillones en el que no vamos a entrar. Mire, no quiero insistir, es que de esto en la Junta de Castilla y León no hemos hablado. Hablamos de las preocupaciones diarias, de la superación de la pandemia, del fortalecimiento de los servicios públicos, de la reactivación económica. Yo sé que hay gente que le sorprende, pero nosotros estamos centrados en exclusiva en las personas de Castilla y León, en ayudarles, en superar esta situación que estamos viviendo y en mejorar su calidad de vida. Nos quedan dos intervenciones más, presidente. La primera de ellas nos lleva a la Gaceta de Salamanca. Marino Hernández, buenos días. Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle si se sabía ya, si habían llegado ya las vacunas de Moderna que estaban esperando los sanitarios de Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer, y aunque es mandarte un saludo muy cariñoso. Ya sabes que, en fin, compartimos muchos buenos momentos y hemos compartido también el dolor. Y te mando un abrazo muy cariñoso. Respecto a las vacunas, mire, creo que hoy ha salido en algún medio de comunicación pues el nivel de capacidad de inoculación de las vacunas en las distintas comunidades autónomas. Castilla y León está siempre en los primeros puestos de capacidad de inocular. Necesitamos que el Gobierno de España multiplique por 4 el número de vacunas que recibimos en Castilla y León. Tenemos que multiplicar por 4 el número de vacunas que recibimos en Castilla y León. Eso es lo que necesitamos para llegar al 70% de inmunidad en nuestra comunidad autónoma de aquí al verano. Y no estamos recibiendo vacunas. Esperamos, confiamos en que las palabras que se nos han dado por parte del Gobierno de España, los compromisos que parece que han asumido las farmacéuticas ante las instituciones europeas comunitarias se cumplan. Es fundamental que el Gobierno suministre a las comunidades autónomas de vacunas. Es fundamental que multiplique por 4 el número de vacunas a la semana. Y así podremos dar respuesta adecuada, rápida e inmediata a todas las personas de nuestra comunidad autónoma. Vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy en Radio Nacional de España. Adelaida Julios, buenos días. Hola, muy buenos días. Presidente, yo lo primero que quiero que me responda es ¿a qué APP hay que engancharse? Porque creo que no nos lo ha dicho, para poder tener el bono rural operativo y poder acceder a él. Y en segundo lugar, quería también hablar sobre el tema de la Semana Santa, porque pues hay gente que dice que no entiende cómo es que Semana Santa no y 8M sí. ¿Teme usted que si hay una cuarta ola no estemos preparados para ella a nivel sanitario? No he entendido esto de Semana Santa no y 8M sí. ¿A quién se refería? Me refiero a que las procesiones de Semana Santa no se van a poder desarrollar en la calle, evidentemente. El señor Fernando Simón decía ayer, como usted ha señalado y como ha señalado algún compañero, que es más peligroso estar debajo de un palio en Semana Santa que acudir al 8M, pero el tema es que hay gente que no entiende cuál es la diferencia de peligrosidad entre una cosa y la otra, porque quiero recordar que el 8M del año pasado fue uno de los motivos por los que estamos en esta situación ahora. Entonces, esa era la pregunta. Y la otra es la APP del bono rural, ¿cuál es? ¿A dónde hay que acudir? Y respecto de la APP, se dará la información conveniente y oportuna. Es una descarga, como digo, gratuita, y que tendrá la posibilidad de acceder a esa APP. Informaremos y comunicaremos y trasladaremos a través de la nota de prensa, efectivamente, desde estos mismos momentos, para que todo el mundo tenga la información adecuada y oportuna. Respecto de las palabras de Fernando Simón, yo creo que
quien debe explicar esas palabras es el propio Fernando Simón. Ya sabemos que a veces es muy difícil, en fin, son muchos los memes que ha habido respecto de los comentarios de este señor. Yo no voy a entrar en más cuestiones. Vuelvo a insistir, tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que actuar con solvencia. Desde la Junta de Castilla y León estamos pidiendo a todo el mundo que actúe con responsabilidad. Por supuesto, nuestra intención siempre es respetar los derechos fundamentales, pero es verdad que vivimos en una situación excepcional y todos tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa situación excepcional, sea el tipo de circunstancia que sea. Yo aquí no quiero referirme más que lo que ha dicho del 8M, hago mías las palabras de la ministra de Sanidad. No ha lugar respecto de las procesiones y Semanas Santas. Las cofradías de Semanas Santas tan importantes como las que hay en Castilla y León ya se han anunciado. Hay muchas cofradías de Castilla y León que están diciendo cuál es su postura respecto de estas iniciativas. Yo creo que tenemos que actuar con responsabilidad y con prudencia en estos momentos. Llegamos al final. Gracias, presidente, y gracias a todos.